Dice que había un señor campesino, se le muere su señora, pobre, le queda un hijito y vuelca en este hijito que tenía lo mejor de sí mismo. Así que el hombre siguió trabajando el campo para que el chico pudiera hacer la escuela primaria en el campo. Después lo manda al pueblo para que haga la secundaria en aquel entonces. Y como el chico era inteligente y bueno, el padre trabajó el doble todavía más en el campo para pagarle los estudios a su hijo en La Plata. Y fue a la universidad y se recibió de médico, el hijo. Y como era capaz el muchachito, era un médico, digamos, no solo buena persona él, sino además valioso como profesional. Bueno, como sucede en esos casos, se puso de novio cuando estaba estudiando y para cuando se recibió, terminó la residencia, una cosa así, se casó. Y se casó con una chica que evidentemente venía de una experiencia muy diferente. Era una chica de ciudad, hija única, criada siempre con todos los privilegios. En la vida no le había tocado cosas demasiado duras, así que se sentía, bueno, como tantos jóvenes, con todos los derechos y ninguna obligación, diríamos, como que la vida estuviera más bien en deuda con ella por las cualidades que tenía, más que sentirse ella en deuda con la vida. Lo que no está mal, pero lamentablemente a veces pasa. Resulta que el viejito, el papá del médico, de tanto trabajar en el campo, aguantar heladas y todo lo demás, se había estropeado bastante la salud. Y ya estaba, diríamos así, vieron cuando le agarra a una persona el temblequeo en las manos y todo, así que el hijo lo trae a vivir con él en la ciudad. Pero ¿qué pasaba? Que la pobre señora no estaba acostumbrada a tener un viejito en la mesa, que volcaba la sopa, que no estaba acostumbrado a vivir en ese ambiente, que vivía con costumbres de campo, y entonces, bueno, mientras tanto le había nacido un nietito, y como tanto el muchacho como su esposa trabajaban afuera, el nietito más tiro menos se había criado con el abuelo. Y tenía un especial cariño por el abuelo porque se habían como criado juntos y había una corriente de ternura que saltando sobre los padres, que estaban casi siempre ausentes o ocupados, se había dado esta cosa con los abuelos, con el abuelo. Pero resulta que un día el pobre abuelo, en una de esas fiestas familiares, agarra mal el plato de sopa y ¡pum!, se le cae y se le rompe. Y era un plato de porcelana, pero de porcelana de la docena de platos que la chica tenía como herencia de sus abuelos, que lo habían traído de Polonia cuando habían venido. Era una joya ese plato. Y ahí la pobre mujer, la pobre muchacha explotó. Estoy harta de que las cosas sean así, yo así no puedo seguir viviendo. Y armó un escándalo porque el pobre abuelo había roto el plato. Bueno, total que para arreglar las cosas en familia, a partir de ese momento, cuando había alguna fiesta en especial, el abuelo tenía que comer en la cocina o en el patio y se le daba platos de eso que podía romper sin ninguna dificultad. Incluso al chico le parecía que eran platos de barro. De eso. Un buen día, se sientan a comer y el chico había desaparecido. El gurí de 4 años, 3 años. Y lo buscan por todas partes y no lo encuentran por todas partes. Y de repente lo encuentran allá, al fondo, debajo de una canilla, embarrado hasta el apellido, haciendo una cosa. Y viene la mamá y dice, pero tenías que ser vos igualito que tu abuelo, ¿qué estás haciendo acá? Y dice, estoy haciendo un plato de barro. ¿Y para qué? Para que cuando ustedes sean viejitos y tengan que ir a comer a la cocina, yo les pueda hacer un plato de barro para ustedes como ustedes se lo hacen para el abuelo. Dice que embolsaron de violín. Ustedes saben qué lindo que a partir de ese día el abuelo volvió a comer en la familia, y el chico se había notado un poroto sin darse cuenta. Creo que los que salieron ganando fueron los padres.